Hola, buenos días, Dios les bendiga. Reciban un saludo de mi esposa Lisette y de su servidor, Emanuel Colunga. Hoy vamos a ver el tema de hoy, martes 28, titulado Jesús, la justicia perfecta. Esto viene en Romanos 3, del 21 al 31. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Dios, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias porque podemos sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, escuchando tu palabra. Señor, te pido que tú hoy hables a nuestra mente y a nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, que podamos entender, aprender y poner por obra lo que tú nos vas a hablar este día, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tu presencia se mueva libremente en nuestros corazones, Señor, y en nuestras familias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, vamos a leer Romanos 3 del 21 al 31. Comienza diciendo así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bien, aquí comenzamos diciendo que según el parámetro de la ley, todos los hombres somos pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un juicio y hay una condenación. Pero en Cristo nosotros tenemos una redención gratuita. La justicia de Dios en la ley implicaba un sacrificio en el pecado, por el pecado del mundo, ¿de acuerdo? Pero recordemos que Jesús es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Y Jesús, al morir en la cruz, hizo un puente que nos acercó a Dios, porque el pecado alejaba al hombre de Dios, y Jesús fue ese puente por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias a los méritos de Jesús, los que antes éramos esclavos del pecado y enemigos de Dios, ahora somos llamados sus hijos. ¿Por qué? Porque le hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Y también nos dice que la justicia de Dios en Cristo opaca las obras de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede jactarse de su salvación, porque la salvación no es por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por fe. Podemos ver dos ejemplos claramente en la Biblia. Un ejemplo es Abraham. Cuando Abraham estaba, todavía no existía la ley. Sin embargo, Abraham alcanzó la salvación por medio de la obediencia y por medio de la fe. ¿En quién? En Dios. También otro ejemplo es David. Cuando David estaba, ya existía la ley. Sin embargo, David, pues como todos sabemos, hemos leído, pues quebrantó la ley en varias ocasiones. Sin embargo, ¿qué le alcanzó o qué le dio la salvación? También fue la obediencia y la fe que él tenía en Dios. Muy bien. Muy bien. Para complementar un poco más, la justicia se obtiene por la fe y no por las obras. Esto lo vemos en Juan 6:28, donde dice 6:28 nos dice:
Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y pues Jesús respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él me ha enviado. Entonces, pues es Dios, creer en Dios. Entonces en el versículo 22 nos dice, la justicia de Dios es por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Y también nos hace mención en el versículo 24, donde dice, siendo justificados gratuitamente. La palabra gratuitamente significa, en este contexto, no había motivo, no había base para ello, no había nada en nosotros que pueda ser que merezcamos esa gracia de parte de Dios. Es solo ahora sí que por la fe puesta en ¿quién? En Jesús, en Dios. Y luego esto nos dice también en Filipenses 3:9. En Filipenses 3:9 vemos lo que nos menciona aquí. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sí? Y también podemos entender aquí en donde nos hace estas preguntas. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y pues aquí el apóstol Pablo dice, también dice, es de todos, es Dios de todos, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego también nos dice, nos hace otra pregunta, luego por la fe invalidamos la ley. Entonces nos contesta el apóstol, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La confirmamos a través de nuestro testimonio, a través de que como creemos en Jesús, obedecemos su palabra y entonces nosotros confirmamos la ley. También en Efesios 2, del 4 al 5, menciona, Efesios 2, del 4 al 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que, conclusión, no es porque lo que hagamos nosotros, es lo que ya hizo Jesús, lo que ya hizo en esa cruz del Calvario, ese derramamiento de sangre, nos limpió, nos justificó, nos perdonó, nos sanó, y gracias a eso somos salvos de la ira de Dios para ser consumidos. Todo es por gracia y misericordia de Dios, porque Él nos amó, Él nos ha rescatado y porque somos sus hijos, su tesoro, y Él nos ama. Y pues vamos a dar gracias a Dios por este tema. Pues Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva, Señor, porque tu palabra, Señor, nos redarguye, tu palabra nos confronta, Señor. Y hoy, Señor, reconocemos que somos pecadores, Señor, que hacemos lo malo delante de tus ojos, que tenemos necesidad de ti, Señor, necesidad de que tú obres en nuestras vidas, Señor, y no es lo que hagamos nosotros, sino lo que ya hizo Jesús en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor, que es infinito, inagotable, Señor, y es eterno por nosotros. Gracias, Señor, porque no escatimaste nada por nosotros, Señor. Diste a tu Hijo, Señor, y lo mandaste, Señor, a morir a esa cruz. Pero Él resucitó, Señor, y ahora está sentado a la diestra del Padre, Señor. Gracias por Él. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia nos abraza, nos cobija y nos llena de ti, Señor. Y podemos vivir, Señor, confiadamente en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu justicia es perfecta, la justicia en Jesús, en lo que Él ya hizo, en esa obra redentora. Gloria y honra a tu nombre, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos tu iglesia, tu pueblo, Señor, a tus hijos que están viendo este video. Señor, ayúdalos, bendícelos, Señor. Y si hay alguna persona que no ha conocido a Cristo, Señor, seamos instrumentos nosotros para enseñarles y para compartirles de tu palabra, de tu amor, Señor. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.